por quedarse en esta segunda mesa de diálogo. Como bien les decía ahora, durante la primera charla nuestro abordaje fue con una mirada hacia el cielo, qué está pasando con las precipitaciones, con los fenómenos del Niño, con el fenómeno de la Niña. Y ahora nuestra mirada más bien es para ver qué está pasando en el interior del suelo, de la tierra, qué está pasando con nuestros mantos acuíferos, no solamente con el tema de recarga, sino también con qué calidad estamos recargando nuestros mantos acuíferos. Para esta segunda charla quiero invitar al doctor Ricardo Sánchez Murillo de la Universidad de Texas Arlington, quien nos va a compartir esta segunda conferencia. Ok, buenos días, gracias por estar aquí aún, estamos cerca del mediodía. Voy a tratar de resumir la presentación para poder tener un tiempo de discusión. No sé si podemos poner la presentación, no sé si la podemos poner en la pantalla al frente. Ok, muchas gracias. Entonces, durante la mañana vimos algunos resultados resumidos sobre la información hidrométrica. Que es una manera de poder entender el ciclo hidrológico, son los números que nos dicen cuánta agua tenemos. Sin embargo, llega algún momento en donde la información hidrométrica no es suficiente y tenemos que complementarla con otras mediciones. Y esta charla trata de hacer un resumen de la información química e isotópica. Nadie se va a asustar, ¿verdad? Nadie se va a asustar. Vamos a tratar de explicarlo de una manera muy sencilla. De las herramientas químicas, de manera resumida, que hemos utilizado para poder complementar. De hecho, esa información puede ser utilizada para cerrar balances hídricos de igual forma, para calcular flujos. Y esa es una de las partes más interesantes de esa técnica. Entonces, vamos básicamente a tratar de entender procesos hidrológicos urbanos desde la parte alta de la cordillera hasta, ¿qué se me hizo la compañera de Belén? Yo soy belemita también. Hasta Belén. Vamos a tratar de ir respondiendo algunas cosas que quedaron tal vez pendientes en las preguntas anteriores. Adelante. Yo tengo el control aquí. Ok. Primero, ¿por qué el interés en trabajar en esta región? Realmente es una región sumamente vulnerable, sumamente sensible al cambio climático y a la variabilidad climática. Esta imagen que ustedes están viendo ahí son algunos eventos icónicos de los últimos años, el último fenómeno del Niño en el año 2014, 15, 16, saliendo del Niño, el impacto de la tormenta del huracán Otto, en el 2017 la tormenta tropical Nate, en el 2019 José Vilches lo hablaba, un fenómeno del Niño débil que produjo más estragos que un fenómeno del Niño fuerte en términos de distribución del agua potable. El año 2020, un año sin precedentes en términos de tormentas en la cuenca del Atlántico y del Caribe. Se acabaron los nombres, tuvimos que pasar al alfabeto griego para poder nombrarlas. Y este año posiblemente va a ser el año más caliente que tengamos registros. Entonces, nos estamos moviendo en un escenario muy, muy complejo. Eso la sociedad civil debería entenderlo muy bien. Es un escenario muy, muy complejo y por ende la distribución del agua potable es de igual forma compleja. Entonces, voy a hablar de 3 estudios específicos. El primero es cómo se mueve el agua en el acueducto. Hemos sido capaces de poder darle seguimiento al agua desde que sale de la tubería de una naciente hasta que llega a su casa. Y hay distribuciones espaciales muy, muy interesantes al respecto. Luego vamos a hablar de los procesos de recarga, cómo se genera esa agua que utilizamos, y luego el último punto va a ser sobre transporte de nutrientes, de contaminantes, en este caso el nitrato. La imagen que ustedes ven ahí, voy a devolverme un segundo, esa imagen es del tanque 90 en San Rafael, tomada en septiembre del 2019. En el pico de la estación lluviosa, ustedes pueden ver cómo estaba ese tanque, y eso fue un niño débil. Entonces, para que tengan una dimensión del problema. Entonces, ¿cuál es el área de estudio? Bueno, el área de estudio ya le hemos hablado muchísimo esta mañana, viene desde la parte alta de la cordillera. Ahí tenemos una ley histórica, la ley de 1888, que es realmente la ley número 65 de la República de Costa Rica, que establece ciertos límites
de protección, etcétera, pero vamos a movernos desde esa parte alta hasta la parte baja, que es básicamente un gradiente de entre los 800 metros de elevación hasta los casi 3.000 metros de elevación. Es una zona donde tenemos un sistema de acuíferos muy complejo, y que don Alan al principio los mencionó. Tenemos un sistema de acuíferos superficiales que le llamamos el acuífero Barba, y luego tenemos dos sistemas más profundos que se llaman Colima inferior y Colima superior. Son acuíferos volcánicos, están llenos de fracturas, el agua se mueve muy rápidamente en algunas ocasiones no sabemos por dónde se mueve el agua. Es un sistema complejo que tiene 40, 50 años de investigación geológica. En esa misma área de estudio existen diferencias en la cantidad de precipitación muy marcadas, mientras en la parte alta de la cordillera tenemos un régimen de frentes fríos muy marcado que es sumamente necesario para la recarga. Luego tenemos prácticamente precipitación constante durante el resto de la temporada del año. En la zona baja tenemos un patrón muy marcado, típico de cualquier lugar de la vertiente del Pacífico de Costa Rica. Entonces, entre la parte alta y la parte baja tenemos al menos casi 2 metros de diferencia en la cantidad de lluvia, y esas diferencias las podemos rastrear hidrométricamente. Este gráfico que ustedes ven allí, en rojo es la respuesta del acuífero Barba en un pozo cercano en la zona central de la Aurora, y en azul lo que están viendo allí es una naciente. Entonces ustedes pueden ver que existe cierta sincronicidad entre lo que pasa en la montaña y lo que pasa aquí en la zona baja. Eso es realmente increíble de observar. Esos datos que ya tienen más de 10 años y son mediciones cada 15 minutos en el caso de la naciente, y que creo que son horarios en el caso del pozo. Entonces podemos saber que el sistema se conecta y se desconecta. Eso es sumamente útil. Hay periodos donde tenemos picos de cantidad de agua que ya mencionamos, están relacionados con la Niña, y hay periodos donde tenemos recesos o periodos donde la cantidad de agua es menor, que están relacionados con el Niño. Entonces tenemos una variación interanual muy fuerte. Entonces una de las cosas que comenzamos a hacer es, bueno, tratemos de entender cómo se mueve el agua en el acueducto. Y entonces estos gráficos que ustedes ven aquí hacen referencia a dos sistemas. Tomamos una naciente como la naciente Sacramento, y tomamos un río que se llama Quebrada Grande, que está en la zona del Cerro Dantas, como representativo de lo que sería la señal del Caribe, que esos dos tipos de aguas se mezclan en el acueducto y viajan a través de él y viajan a través de los acuíferos. Y entonces lo que hicimos fue tratar de entender cuál es la principal fuente de lluvia que está relacionada con esas dos fuentes, con Sacramento y con la zona más hacia el este. Y entonces básicamente la manera de entender esto es que si los puntos que se ven ahí dispersos en negro están dentro de una área de esas cruces, hay una sobreposición de los puntos, y eso quiere decir que hay una relación química importante. Si están separados o no están sobre esa señal, significa que no hay una conexión química. Entonces básicamente lo que ustedes pueden observar es que si estamos en la zona de Sacramento o hacia el oeste de la cordillera, generalmente el agua que tenemos en Sacramento se parece mucho al agua del oeste que recogemos de ese lado, y si tenemos el río Quebrada Grande se parece más a la señal del Caribe. Y la estadística nos permite calcular las proporciones y tener inclusive incertidumbres de esas proporciones. Entonces, el mensaje es que tenemos una variabilidad en las fuentes de agua muy marcada. Entonces, el primer mensaje que quiero que se lleven para la casa es que el agua que está en el acueducto no es la misma. Y básicamente es una mezcla de dos tipos de agua que podemos rastrear. Y está muy marcado en la diferencia este-oeste que hay en la cordillera. Entonces tratamos de ver si le podíamos dar seguimiento a esa agua en el agua potable que recibimos en nuestras casas, basado en esa conclusión que encontramos en esa información. No, acueducto como el sistema de tuberías que transmite el agua. El sistema de tuberías que lleva el agua a su casa. Entonces lo que hicimos fue comenzar a analizar la composición isotópica. Germain lo introdujo un poco, pero básicamente tenemos la molécula de agua, y esa molécula del agua no es la misma, tiene ciertos primos que podemos medir, y son unas mediciones que llamamos oxígeno 18 y hidrógeno 2 o deuterio. Entonces, dependiendo de qué tanto se parezcan esas señales, podemos determinar los tipos de agua. Entonces, ustedes pueden ver que hemos hecho análisis temporales, es decir, tenemos series de tiempo cada semana, cada 2 semanas diarias de esas señales isotópicas, y
podemos darle seguimiento desde que la señal llega como lluvia hasta la señal que sale de la naciente. Entonces voy a mostrarles 3 mapas, que es lo más importante que quiero que vean. Hicimos 3 muestreos, uno en septiembre del 2018, uno en abril del 2019 y uno en septiembre del 2019. Y lo que ustedes ven de fondo en color es lo que llamamos un mapa isotópico, o sea, es la distribución espacial de esa señal. Entonces ustedes pueden ver que el color no es uniforme. Hay colores azules y verdes más hacia el oeste y hay una mancha roja amarilla más hacia el este. Esa mancha roja amarilla es la incursión de precipitación que viene del Caribe, que trae una señal única y irrepetible. Mientras que los otros sistemas más hacia el oeste tienen una señal, la vamos a llamar la señal azul, que es mucho más empobrecida isotópicamente y por ende podemos darle un seguimiento. Entonces, durante una época lluviosa buena, ustedes pueden ver que el sistema tiene colores, las bolitas que son nuestros muestreos, tiene colores por todo lado distintos porque el distribuidor de agua, el operador tiene más flexibilidad de mover agua de un lado a otro porque tiene más abundancia del recurso. Mientras que cuando está en una época del Niño, como en septiembre del 2019, básicamente la señal que se ve en el acueducto es netamente subterránea, porque comenzamos a utilizar mayor cantidad de agua a los pozos para poder dar abasto con la cantidad de agua necesaria. Entonces, si hacemos el mismo, vamos a ver, si hacemos el mismo análisis, lo que encontramos es que en una época lluviosa normal, las nacientes y los ríos abastecen la mayor cantidad de agua en el acueducto, mientras que la precipitación real actual del momento es prácticamente, tiene una proporción muy poca en el acueducto. Eso es, creo que, un mensaje importantísimo para la población. Que esté lloviendo no significa que esa agua va para el acueducto. Y tenemos una idea de que si está lloviendo, ¿por qué no tengo agua? Entonces hay que entender que la cuenca es un gran filtro que mezcla el agua, pero esa agua tiene que comenzarse a distribuir y se comienza a movilizar bajo leyes de la física. Y entonces tenemos movimientos más lentos, movimientos más rápidos en algunas zonas. En algunas zonas ni siquiera podemos tener la infiltración y lo que tenemos es escorrentía superficial. Entonces, en algunas ciudades o pueblos cercanos acá, llueve mucho, pero no hay infiltración. El agua escurre por la superficie. Eso está bien cuando es algo natural. El problema es cuando hemos impermeabilizado tanto el suelo que tenemos ese mismo fenómeno, pero producido por el crecimiento urbanístico. Entonces, en conclusión, en una época lluviosa normal tenemos una proporción muy grande de aguas del río y nacientes en el acueducto. Y en una época de Niño, en una época lluviosa, con el efecto del Niño, la proporción de aguas subterráneas sube hasta casi el 40 y pico %. Entonces, el operador tiene que jugar con la cantidad de agua que tiene para comenzar a distribuirla y eso lo podemos rastrear con bastante detenimiento. Eso tiene muchas implicaciones de calidad de agua también, porque si sabemos cómo se mueve el agua al acueducto, podríamos entender distribuciones espaciales de contaminantes, por ejemplo, para dimensiones mayores como todo lo que es el área metropolitana. Es un proyecto que en algún momento tratamos de plantearlo a la IA, pero no logramos concluirlo. El otro estudio que les quiero mostrar es sobre la determinación de la edad del agua. Entonces, sí, sabemos que hay aguas o sistemas más reactivos, sabemos que hay sistemas menos reactivos, pero teníamos esa gran duda de qué tan longeva es el agua que nosotros estamos utilizando o qué tan joven es. Entonces, dentro de un proyecto internacional que tuvimos con el Organismo Internacional de Energía Atómica, tuvimos la ocasión de contar con expertos del Servicio Geológico de los Estados Unidos e hicimos un análisis de tritio y gases nobles. Entonces, el tritio es un trazador, pero es radioactivo. No hay que preocuparse, no pasa nada cuando uno toma tritio, pero tiene un decaimiento con el tiempo. Entonces, él cambia con el tiempo. Si yo conozco el tritio hoy y conozco cuánto fue hace 20 años, puedo determinar la edad matemáticamente, y eso es lo que se realiza. Y los gases nobles son muy interesantes porque los gases, su composición en el agua depende de la presión y la temperatura. La salinidad también, pero en aguas frescas no tenemos salinidad, entonces la presión y la temperatura determina cuánto de ese gas está en el agua. Si usted abre un refresco gaseoso, va a escuchar la liberación del gas, porque fue disuelto a presión. Lo mismo pasa en el acuífero.
De tal manera que si podemos determinar cuánto gas tiene el agua, nos podemos devolver para la montaña y saber dónde entró el agua en la montaña, porque la temperatura y la presión dependen de la altitud. Entonces resolvemos un problema de manera inversa, y esa es la belleza que tienen los gases nobles, muy difíciles de medir, pero ofrecen una gran cantidad de información. Entonces tomamos muestras, eso es una foto de José Vargas y Andrew Manning y mi persona. Tomamos muestras, las enviamos a analizar a los laboratorios de Viena, del Organismo Internacional de Energía Atómica. Estuvimos en Ojo de Agua, estuvimos en Puente Mulas, estuvimos en Potrerillos, desde la parte donde se da la gran descarga y el aprovechamiento de agua para San José, hasta la parte alta, que nuestro punto más alto fue la naciente Sacramento, 2.400 metros de altura. De tal manera que tenemos una muy buena idea de todo lo que ocurre en ese transecto que administrativamente es tan conflictivo. En su momento, la idea ha sido que el agua del acuífero Barba recarga verticalmente a los otros acuíferos. Tiene sentido, ¿no? Por gravedad, tenemos sistemas, la parte superior recarga al inferior y así sucesivamente. Sin embargo, cuando uno vaya a analizar las aguas de los pozos, isotópicamente, la señal no es homogénea, no es una única señal. Entonces ustedes pueden ver ese diagrama, tiene ahí dos señales de trazadores y ustedes pueden ver que hay una gran distribución a lo largo de esa recta. Si las aguas fueran la misma, hubiésemos visto solamente un cuadro negro, pero hay una distribución importante. No nos centremos ahora en las unidades, pero hay una distribución importante. Eso nos hizo pensar que las aguas no eran iguales. Entonces fuimos a la montaña y dijimos, bueno, vamos a tratar de ver si podemos encontrar esas zonas que aportan esos tipos de agua. Entonces fuimos a la naciente Sacramento, la hemos analizado. Tenemos casi 10 años continuos de monitoreo, ya sea diario o semanal, de la naciente Sacramento, y ustedes pueden ver esos puntos ahí verdes. Y ustedes pueden ver que ellos se traslapan con algunos de los puntos negros, pero no se traslapan con la totalidad de los puntos negros. Luego nos fuimos hacia la naciente Flores. No, creo que lo que voy a mostrar aquí es el Quebrada Grande, la naciente Flores, perdón. Eso está en la finca Steinburg, más hacia el este, más hacia el lado del Cerro Chompipe. Y ustedes pueden ver que esos puntos celestes se traslapan con otra porción de los puntos negros. Entonces hay una clara división de las aguas en términos isotópicos. Y eso nos hizo pensar que hay procesos de destilación de la lluvia que hacen que esas señales sean distintas en la cordillera, y fue realmente impresionante poder verlo en el acuífero, porque uno pensaría que con tanta agua la mezcla no va a permitir ver esas diferencias, pero es posible verlas. Entonces el segundo mensaje es que el sistema de agua que utilizamos es una gran mezcla de dos componentes del este y del oeste. Con el tritio, no voy a entrar en los detalles, voy a pasar un poquillo rápido por acá por términos de tiempo, pero con el tritio lo que hacemos es tratar de entender cuánto él se ha degradado con el tiempo. Entonces la curva que ustedes ven allí inferior izquierda es lo que llamamos la curva de la bomba de tritio. Se llama la bomba de tritio porque en 1950, 60, la Guerra Fría hizo que hubiesen una gran cantidad de pruebas nucleares, y eso generó un aumento de tritio en la atmósfera que no es natural, y generó un pico inmenso, y dichosamente ese pico se puede utilizar para datar las aguas que son relativamente jóvenes, generalmente menores a 100 años. En Costa Rica hemos estado midiendo tritio desde hace varios años, y son esos puntos en rojo que ustedes ven una flechita ahí a la parte inferior derecha del gráfico. Entonces sabemos qué es lo que entra en el sistema. La señal de tritio que entra al sistema la conocemos, y por ende podemos ver cuál es la señal de tritio que hay en los pozos y tratar de resolver el problema. Entonces cuando mostramos un pozo, nada más voy a pasar aquí rápidamente, cuando mostramos un pozo, la muestra de agua del pozo puede estar influenciada por muchas cosas. Hay un proceso de equilibrio, el agua se recarga en el suelo, en el bosque, bajo condiciones de equilibrio normales. Algunas veces los acuíferos o los mantos o los niveles de agua pueden subir rápidamente por recarga y pueden capturar gas que está en el suelo pero que no es parte de la recarga. Eso produce un cierto problema, y vivimos en una zona volcánica, tectónica, sísmica, y eso hace que podamos tener aportes de esas especies producto del manto o la corteza. Entonces el problema es un poco más complejo. La concentración es como la función de tres cosas: lo que se carga naturalmente, un exceso de aire que puede ocurrir, y también fuentes terragénicas.
Voy a pasar aquí rápidamente esos detalles teóricos. Lo que sucede con los gases nobles, como mencioné, es que una vez que tomamos la muestra en el pozo, una vez que sacamos el componente de la tierra, una vez que determinamos cuánto pudo ser exceso de aire y una vez que determinamos químicamente cuánta es la solubilidad de ese gas bajo condiciones de temperatura y presión, podemos irnos a la curva de la topografía del terreno y decir, bueno, esa concentración corresponde con esa temperatura. ¿Dónde en el terreno puedo encontrar 15 grados Celsius de temperatura media anual? Porque el gas me está diciendo, hey, yo me disolví a 15 grados. Yo no me disolví a 30 grados, no me disolví a 35 grados o no me disolví a 8 grados de temperatura. El gas me dice, me disolví a 15. ¿Dónde en el terreno puedo encontrar que la temperatura media anual, y este es el importante ligamen que hay con la parte meteorológica, donde la temperatura media anual de la cordillera es 15 grados? Allí es donde yo me recargué. Ahí es donde tiene que ir a buscarme usted. Ahí es donde usted tiene que ir a ver qué está haciendo con el terreno, porque ahí es donde yo estoy entrando al acuífero. Y esa es la maravilla que tienen los gases nobles. Entonces, hicimos esa determinación y lo que encontramos es que el sistema nuevamente se parte en dos. Y aquí utilicé colores morado y verde para hacer referencia al este y al oeste. Entonces el oeste es nuevamente morado y el amarillo verde es el este. Entonces las muestras que tienen mucho tritio, que se parecen a la lluvia reciente, siempre son empobrecidas o más color más morado. Son las aguas del acuífero Barba. Y las muestras que son en ese gráfico verdes o amarillas, que tienen poco tritio, o sea que el tritio se ha degradado con el tiempo, siempre son composiciones isotópicas distintas. Son las aguas del Colima inferior y el Colima superior. Entonces volvemos a encontrar la separación topográfica nuevamente marcada en otros trazadores. Es algo muy recurrente. Los isótopos estables lo dice el tritio y también lo dicen los gases nobles. Curiosamente, el Servicio Geológico Británico, cuando hizo las primeras perforaciones en el Valle Central, encontró exactamente lo mismo. Encontraron que los pozos profundos tenían composiciones que no eran comprensibles con altitud. Y esto es casi que una frase copiada de su reporte de 1988, donde dicen que hay cosas que no se entienden muy bien y que es muy difícil explicarlo mediante el efecto altitudinal, y que tal vez hay un aporte de las aguas superficiales en las zonas bajas hacia el acuífero. Actualmente pensar en esa hipótesis es difícil. Las aguas superficiales, llámese Río Quebrada Seca, Bermúdez, etcétera, pensar que esos ríos están aportando agua al acuífero con la calidad de agua que tienen, significaría que posiblemente nuestra calidad de agua actualmente sería muy mala. Entonces yo creo que podemos ir pensando que esa idea era un poco correcta. Sin embargo, ellos no analizaron esa temporalidad o esa variación espacial en la cordillera. En términos de los gases nobles, lo que encontramos es que, voy para atrás otra vez, lo que encontramos es que pudimos determinar las edades para un grupo de muestras importante. Hay un grupo de muestras que están contaminadas por un exceso de helio que viene del manto, es decir, nuestros acuíferos están recibiendo gases que vienen de las zonas muy, muy profundas de subducción, y esas muestras son problemáticas y no pudimos analizarlas para la edad, pero las muestras que analizamos para la edad nos dicen que el acuífero Barba ronda entre 4 a 44 años de edad. Entonces esa es la edad promedio que tiene esa agua. En Ojo de Agua el agua tiene 4 años. Entonces si usted se va a bañar al Ojo de Agua, sepa que se está bañando con un agua que posiblemente ha viajado en promedio como 4 años de una manera más rápida. Mientras que hay aguas más profundas que tienen 60 o 80 o más años. Entonces tenemos un sistema superficial muy joven y un sistema más profundo que es más longevo y reacciona de manera distinta. En términos de las elevaciones de recarga, lo que nos arrojan los isótopos estables y los gases nobles es un rango de elevación. Entonces, básicamente, la recarga, y eso ya lo hemos explicado varias veces y lo hemos ido a presentar a ARECEP como parte del trabajo de la SPH, la recarga comienza por allí de los 1500, 1550 metros de elevación. La recarga más importante del sistema. No quiere decir que aguas abajo no haya recarga, pero los gases nobles nos están diciendo, mi recarga, mi zona de recarga, de acuerdo a mi concentración, viene de esta altitud. Y generalmente ese rango va entre los 1500 a los 2700, que prácticamente es toda la cota de elevación.
Entonces, ya teniendo ese dato, ahora lo que tenemos que hacer es analizar qué actividad productiva o qué tipo de uso del suelo se le da a la cuenca por encima de los 1500 o 1550 metros de elevación. Vamos a avanzar con esto. Como parte de esa preocupación, es bastante sensible ya. Como parte de esa preocupación sobre la altura de la recarga, tratamos de entender qué ha pasado con el nitrato. Entonces, ahora sabemos que el sistema está separado, que tenemos dos tipos de agua que se mezclan de alguna manera, sabemos cómo el agua se mueve a través del acueducto, sabemos cuál es la edad de los sistemas, pero el sistema no es totalmente prístino, ¿cierto? Ha sido alterado fuertemente durante los últimos 40 años. Entonces, tratamos de entender el legado del nitrato, esto es lo último que hemos publicado, y ustedes lo que ven allí es un muestreo que hicimos de nitratos e información isotópica a través del acueducto, desde la parte más alta, en la cuenca, perdón, desde la parte más alta hasta la parte más baja. Entonces, lo que ven ahí en color es el gradiente de elevación y ese polígono en negro es el mejor límite conocido del acuífero Barba. Entonces, ¿qué nos encontramos? Nos encontramos que hay concentraciones de nitrato altas. Nos encontramos con condiciones muy buenas en la parte alta, habla muy bien del trabajo que se ha hecho en la parte alta de la cuenca, habla muy bien del pago de servicios ambientales, habla muy bien de la recuperación del bosque, ahora vamos a ver un mapa con la recuperación del bosque, pero en la parte media y baja comenzamos a ver picos de nitrato, de hasta casi 60 miligramos por litro. Entonces tenemos una regulación que habla de 10 miligramos por litro, luego tenemos un nivel de alerta como de 25 miligramos por litro y ya por encima de eso tenemos condiciones preocupantes. Entonces, en la mayoría de las muestras están por debajo de 10 miligramos por litro, pero comenzamos a ver zonas en el sistema donde tenemos picos de nitrato, Manantial Belén, por ejemplo, picos de nitrato, algunos pozos en Santa Bárbara, picos de nitrato. Entonces hay que tener cuidado con eso y la pregunta que siempre ha estado en el ambiente es ¿de dónde viene el nitrato? ¿A quién podemos realmente mirar para hablar del nitrato? Entonces ahí pongo unas fotos, es simplemente el bosque, es el transporte natural del nitrato, son las actividades agropecuarias, el urbanismo o las plantaciones de café, es decir, los fertilizantes. Lo que encontramos fue muy interesante, las concentraciones mayores de nitrato se concentran en donde tenemos composiciones isotópicas cercanas al mismo valor del acuífero Barba. Entonces, generalmente tenemos aumento de nitrato cuando la composición isotópica nos dice esta agua es del acuífero Barba. Si ustedes ven hacia la parte derecha del gráfico, lo que van a observar es que las concentraciones de nitrato en el acuífero Colima inferior y superior son relativamente bajas y de muy buena calidad. Entonces, toma un tiempo de que esa especie pueda llegar a esos sustratos. Utilizamos otro tipo de isótopos para poder entender el origen, y esto es lo que se llama el espacio dual de el nitrógeno 15 en el nitrato y el oxígeno 18 en el nitrato. Posiblemente es una terminología un poco compleja, pero básicamente es que podemos analizar en el mismo nitrato el origen del nitrógeno y el origen del oxígeno, y eso es una huella nuevamente única e irrepetible. El nitrógeno 15 que viene de un fertilizante sintético no va a cambiar con nada. El nitrógeno 15 que viene de las heces humanas no va a cambiar con nada. El nitrógeno 15 que viene de la actividad agropecuaria no cambia con nada. Y el nitrógeno 15 que viene del suelo, del bosque, por procesos naturales, no cambia con nada. De tal manera que si analizamos varios pozos y nacientes y analizamos la lluvia, fertilizantes y tanques sépticos y suelos, podemos entender el origen y calcular estadísticamente quién contribuye más a esa mezcla. Entonces es un gran vaso, el acuífero es un gran vaso. Tiene nitrato, no sé de dónde viene, pero conozco las fuentes. Puedo separarlo matemáticamente para calcular esa proporción. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que actualmente la mayor proporción es de aguas sépticas. Entonces, ¿a quién tenemos que ver? A nosotros mismos. El mal manejo de las aguas residuales es el principal contaminante actualmente del nitrato. Parece tal vez algo obvio de pensar, pero si ustedes ven el gráfico hacia la derecha, eso es un trabajo pionero de Jenny Reynolds. Ella estuvo trabajando muchísimo sobre esta tendencia de nitratos y en estudios con muestras desde 1980 hasta
la mitad de los 90, la composición más importante eran nitrógeno del suelo, nitrógeno de fertilizantes, y el nitrógeno que venía de condiciones sépticas era estaba en el tercer lugar de contribución. Entonces podemos pensar que en 40 años hemos tenido un cambio de tener una contribución de nitrógeno séptico del 25% a tener ahora una contribución de nitrógeno séptico del 75%. Esa es la principal conclusión. Entonces es un problema intermunicipal, porque el acuífero Barba toca casi 12 municipalidades distintas. Entonces hay que tener en esa mesa de diálogo que antes hablamos, hay que tener al menos 12 municipalidades para poder tratar ese tema. En conclusión, ¿qué hemos hecho con el uso del suelo? ¿Cómo podemos explicar ese nitrato? Bueno, eso es una imagen de satélite de 1979. Ya casi termino, solo me queda una diapositiva. Entonces hicimos un análisis con la mejor imagen satelital que pudiésemos encontrar. Entonces, en 1979 teníamos una proporción de bosque importante a través de toda la cuenca, como el 30%, había una proporción de pasto, cultivos, y creo que lo más importante aquí era que la mancha urbana de toda esa cuenca, que cubre varias municipalidades, no llegaba ni al 11%. Ese es el panorama de 1979. ¿Cuál es el panorama de cuando hicimos el cierre de este proyecto? El panorama del año 2019, que no va a ser muy distinto actualmente. El panorama es que el bosque disminuyó considerablemente en la cuenca como tal. En la parte alta, si hacemos el análisis de la cota de elevación de 1550 y analizamos la parte alta, el bosque ha aumentado un 2% en los últimos 40 años. Entonces, las cosas se están haciendo bien en la parte alta, de alguna manera, porque el bosque está aumentando. El pasto se ha mantenido de manera... el pasto se ha reducido un poco, los cultivos se han disgregado, se han comenzado a disgregar, pero siguen teniendo una importante extensión, pero la mancha urbana pasó del 10% a casi el 30%. Y esa mancha urbana es la que está causando el problema de los nitratos. Y es una mancha urbana, no hay nada malo con las manchas urbanas, el problema es cuando no tienen regulación, no hay un ordenamiento territorial y se construye donde no se debería construir, a donde tenemos condiciones de vulnerabilidad hidrogeológica, por ejemplo. Entonces, como conclusión, tenemos un problema de nitrato, es un problema que yo llamaría de incipiente a moderado y está muy relacionado con el cambio del uso del suelo abrupto en esta cuenca en los últimos 40 años. Entonces, conclusiones. Voy a resumirlas por el tiempo, pero básicamente los trazadores nos dan una información increíble, nos llevan a un espacio donde la hidrometría no nos deja ver. La parte de precipitación es muy importante, los caudales, pero los trazadores nos permiten ver cosas muy importantes como la separación del acuífero Barba y Colima en términos químicos e isotópicos. Podemos darle seguimiento a las aguas de consumo humano. Eso es importantísimo porque puede ser una técnica paralela para el trabajo ingenieril en términos de transporte de contaminantes en el acueducto, puede resolver inclusive problemas cuando no se conoce realmente por dónde va la tubería. Eso es algo que puede ocurrir en algún momento porque hay tuberías muy viejas. Tenemos un sistema que está siendo alterado por nitratos, el cual está necesitando urgentemente de un plan regional de tratamiento de aguas residuales, similar al que ya se está llevando a cabo en el otro lado del Virilla, ¿verdad? El sistema de los tajos es algo que podría o debería o debe replicarse en esta zona. Entonces, han sido 10 años de monitoreo hidrométrico, monitoreo isotópico. Creo que hemos avanzado muchísimo el conocimiento del sistema. Sabemos lo susceptible que es a la variabilidad climática. Ya tenemos cuantificaciones en términos de cantidad de agua. Hemos logrado determinar las alturas de recarga. Sabemos qué actividades hay allí. Y el nitrato es uno de los problemas que podríamos estar enfrentando en términos de transporte de contaminantes. Tenemos transporte de carbono orgánico disuelto, hay contaminantes emergentes. Algo que no hemos logrado hacer, pero que sería muy interesante es tratar de ver, por ejemplo, dónde podemos comenzar a encontrar señales de cafeína, que sería un contaminante emergente sumamente sencillo de ligar con actividad humana, por ejemplo. Entonces, con eso termino mi intervención. Es un resumen químico isotópico de los últimos 10 años. Creo que nada más quería mencionar una cosa más, perdón. Lo que quería mencionar es que este trabajo llegó hasta la ARECEP y en los
portafolios de inversión para tarifa hídrica, ahora hay un capítulo de isótopos estables, yo lo llamo un hito, que aparezca en ARECEP, un capítulo donde los operadores puedan invertir en estudios de trazadores. Estuvimos en ARECEP explicándole a los abogados qué es un isótopo y por qué puede ser utilizado como una herramienta para la gestión. Estuvimos en la Asamblea Legislativa explicando la ley 1888 desde una perspectiva química e hidrométrica, y también hemos estado en varios consejos municipales tratando de explicar estas técnicas, pero es un proceso que evidentemente, como todo el mundo lo ha señalado, requiere de muchísimo más trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Lo invito más bien a que no baje, que se siente por acá con nosotros. Yo los voy a acompañar en los últimos minutos de esta ponencia. Voy a invitar a dos personas para que nos acompañen acá, para conversar un poquito sobre un tema muy importante. Si puede ingresar don José Daniel Quesada, él es parte del proyecto de saneamiento ambiental de la empresa de servicios públicos de Heredia, es ingeniero y nos va a acompañar estos minutos, al igual que la señora Ileana Vega. Ella es directora general del área de aguas residuales del Laboratorio Nacional de Aguas del AIA. Indudablemente, en lo que nos decía hace unos instantes don Ricardo, nos pone a pensar mucho más allá del agua y del tema de reforestación. Nosotros nos vendemos como país, como un país verde, y así intentamos de exponernos al mundo. Pero en la realidad nosotros sabemos y ellos saben de que nuestros ríos no están tan limpios como muchas veces queremos hacerlo pensar, y de que incluso ahora hasta las nacientes, nos decía don Ricardo, de pronto no están lo limpias o lo puras que podrían estar. Yo les quiero consultar a ustedes, a nivel de organizaciones, a nivel de ciudadanía, ¿qué podemos hacer para cambiar ese panorama? Para que seamos lo verdes que pensamos o que le decimos a la gente que debemos ser desde las nacientes y hacia los ríos. Y una vez que cada uno de ustedes nos regale su criterio, vamos a tener la posibilidad de escuchar también unas cuantas preguntas de los asistentes. Nuevamente, don Ricardo, muchas gracias por estar con nosotros y adelante. Inicio yo. Bueno, el tema de contaminación de aguas superficiales creo que es un tema complicado de atender. Hay un dato que no mencioné en mi última presentación, en última diapositiva. Dentro del cambio del uso del suelo ha aparecido un nuevo, digamos que una nueva clasificación, que es el suelo desnudo, suelo que está listo para construir. En la cuenca ya hay como un 8% de ese último uso del suelo que vimos del 2019, que era suelo desnudo. Eso está aumentando muchísimo la sedimentación de los ríos. En algún momento estuvimos haciendo un estudio que no hemos publicado sobre la salud altitudinal de esos cuerpos de agua, que digamos que es del área de estudio. Estamos hablando del río Quebrada Seca, Bermúdez, Tibacito, Ciruelas, etc. Y cuando uno viaja a través de la cuenca, desde la zona de inclusive la Guásima o San Rafael de Alajuela hasta la parte alta, llega un momento en que uno comienza a ver problemas serios de sedimentación, y llega un momento en que la sedimentación disminuye considerablemente. Uno puede realmente evidenciar el cambio del uso del suelo ahí en tiempo real, producto de ese tipo de cosas. Entonces, en términos del uso de esas aguas y cómo revertir su calidad, evidentemente que sistemas de tratamiento de aguas residuales son sumamente necesarios. El sistema de tanques sépticos individuales creo que ya no da más, a pesar de que podamos haber aumentado la tecnología en los últimos años. Existen una gran cantidad de sistemas cuya tecnología está obsoleta, cuyo estado no se chequea, no se revisa, ¿verdad? No sabemos si tiene grietas mínimas o no, y yo lo que quiero que quede claro es que esa contaminación no pasa del día a la mañana. Por eso hacemos un análisis de 40 años del tipo del uso del suelo,
porque el contaminante se mueve silenciosamente de una manera muy lenta en muchos casos. Entonces, para revertir la calidad de las aguas realmente necesitamos un sistema que pueda recoger todo ese tipo de residuos y los pueda tratar y podamos ver la evolución, como yo creo que ya la están viendo en algunos cuerpos de agua que ya están siendo afectados positivamente por las descargas de las aguas de los tajos con el tiempo. Como ciudadanos, yo creo que hace falta un montón de manejo todavía de desechos sólidos, hace falta un montón de trabajo en nuestras propias casas sobre el manejo de los desechos o de aguas residuales, hace falta muchísimo sobre el reciclaje de agua en nuestras propias casas, que podrían ayudar sustancialmente, regionalmente, a resolver ese problema. Por eso yo pienso que viendo la calidad de las aguas superficiales, conociendo N cantidad de estudios, aquí está doña Juanita Coto, que también trabajó en esos ríos por mucho tiempo, la calidad del agua es bastante mala en algunos periodos del año. Es poco probable pensar que esas aguas están realmente recargando nuestros acuíferos, porque los datos de calidad de agua del agua potable son realmente muy buenos. Muchas partes del mundo se desearían esa calidad de agua. Entonces, creo que tenemos un problema que atender de uso del suelo en la parte alta, recarga, y luego tenemos un problema espacial de aguas residuales que está afectando los acuíferos, pero que también evidentemente afecta a las aguas superficiales. Buenas tardes, yo creo que ya es buenas tardes, ¿verdad? Primero agradecer la invitación de parte del Laboratorio Nacional de Aguas de la AIA, resaltar y felicitar la labor del proyecto y el equipo de investigación con empresas de servicios públicos. Es clave ese tipo de alianzas entre la academia y las instituciones que trabajamos en la parte del recurso hídrico. ¿Por qué? Porque nos vienen a manifestar y evidenciar, ¿verdad?, lo que por años los que trabajamos en aguas residuales venimos diciendo. Es necesario que equiparemos, equilibremos, ¿verdad?, la parte de calidad de agua potable y la importancia que le debemos de dar al tratamiento de las aguas residuales, ¿verdad? En nuestro país conocemos nuestra realidad, que el uso del tanque séptico es de un 75%, tenemos alcantarillado sanitario alrededor del 26%, pero de ese 26% apenas un 17-18% cuenta con sistema de tratamiento completo. ¿Qué hemos hecho, verdad, como país y a nivel de institución? Uno de los avances considero importantes y que marcaron un antes y un después fue la firma de la Política Nacional de Saneamiento, que viene a hacer este equipo interdisciplinario y a involucrar a todas las instituciones de la importancia del avance que tenemos que tener en el tratamiento de aguas residuales. Efectivamente, la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Tajos ha venido a generar un aporte ambiental importante en la remoción de contaminantes físico-químicos y microbiológicos. Realizamos una publicación del impacto porque el Laboratorio Nacional de Aguas monitorea la calidad de los cuerpos receptores, en este caso, ahorita donde está construida la primera etapa de la planta, el río Torres, desde 1990. Entonces tenemos panoramas de cómo está el río previo a la construcción de la planta y la realidad actual ahora que tenemos la planta, ¿verdad? Les puedo mencionar así en forma general algunos datos importantes y de que por qué la inversión en el tratamiento de aguas residuales en plantas de esta escala, ¿verdad?, que estamos hablando de un caudal de diseño de 2.800 litros segundo y que actualmente estamos tratando 700 litros segundo, ¿verdad? ¿Qué impacto tiene eso en nuestros cuerpos receptores? Bueno, estamos eliminando 6 toneladas al día de lodos y 2 toneladas al día de otros materiales como sólidos voluminosos, arenas, grasas y aceites, y visualicemos que ya todo eso no está llegando de forma cruda a nuestros cuerpos receptores. Como hay como institución, ¿verdad?, en conjunta tenemos retos y hay que continuar, ¿verdad?, en este avance del saneamiento, porque no sé si conocen, pero la planta de tratamiento de aguas residuales en Los Tajos es un proyecto que está por etapas. En esta primera etapa, ¿verdad?, que la inversión en saneamiento es algo también que a veces limita el desarrollo porque es una inversión millonaria para contar con tecnología como el nivel del que se tiene en Los Tajos. Esta primera etapa tiene tratamiento primario del agua y tratamiento completo de los lodos. Es importante no perder la noción de que las plantas de tratamiento de aguas residuales también son productoras de lodos. ¿Y qué hacemos con ese lodo? Entonces, por eso, en esta primera etapa,
Un tratamiento completo de los lodos se da, ¿verdad? Que son esas 6 toneladas al día que ya no llegan al río y que además esta planta aplica principios de economía circular, porque a partir de la digestión anaerobia de estos lodos, que ya no llegan a nuestro río, generamos biogás. ¿Y qué hacemos con ese biogás a nivel de la planta? Lo utilizamos en la generación de energía eléctrica, como un mecanismo de agitación para en uno de los procesos de digestión no tener agitación mecánica, y también nos permite usarlo como combustible en una parte de calefacción de la planta de tratamiento de aguas residuales en la parte de los. Entonces, Los Tajos viene a ser un ejemplo a nivel de país y Centroamérica en términos de cantidad de caudal de diseño tratado, pero falta dar el otro paso, ¿verdad? Que a nivel de recuperación de nuestros cuerpos receptores, en definitiva, para ver un impacto mayor en nuestros ríos necesitamos contar con tratamiento secundario, ¿verdad? Donde la cantidad de toneladas que removemos en términos de DBO y de QO, que en este estudio que hicimos andamos como por 40,000 toneladas del 2015 al 2020, removidos en todos estos años, que ya no llegan al río de DQO, y de DBO por 20,000 toneladas, 30,000 de sólidos totales, de sólidos suspendidos 20,000 toneladas, ¿verdad? Que si mencionamos es un aporte importante, pero en nutrientes, al ser un tratamiento primario de las aguas residuales, todavía tenemos ese reto, ¿verdad? En nitrógeno amoniacal, en fósforo, las remociones no alcanzan esos niveles. Entonces, el apoyo a nivel de gobiernos, de instituciones, ¿verdad? En unirnos en que hay que priorizar la inversión también en esta parte. Y como ciudadanos y usuarios también tenemos que interiorizar nuestra responsabilidad, ¿verdad? Si exigimos a las instituciones que nos den agua de calidad potable, asimismo tenemos que ser responsables de conocer nuestros sistemas de tratamiento de aguas residuales. ¿Se escucha? Sí. Bueno, este es un tema bastante amplio de saneamiento de aguas residuales, pero voy a centrarme un poco en lo que respecta a al estudio, a la investigación que hizo el compañero, y precisamente sobre el uso de tanques sépticos. Aquí en Heredia, bueno, ya la compañera dio algunos datos a nivel nacional, pero en Heredia solamente un 7% de las aguas residuales de las viviendas se están tratando en una planta de tratamiento. El resto, el 93% restante, va a dar ya sea a los ríos, a los caños y ríos, y también a los suelos a través de los tanques sépticos. Entonces, aunque quisiéramos decir que el uso de tanques sépticos es una manera de responsabilizarnos del tratamiento de las aguas residuales, la realidad es que no es un sistema eficiente, no es un sistema parcial, y de todas maneras, aunque nosotros pudiéramos decir que los más de 1 millón de tanques sépticos que existen en el área metropolitana funcionaran perfectamente, asumamos que se diseñaron, se construyeron y se les da un mantenimiento adecuado en todo momento. Entonces, ¿estamos tratando bien las aguas residuales? Pues en realidad no es así, porque gran parte de las viviendas, aunque tengan tanque séptico, envían sus aguas jabonosas a los caños y a los ríos. Entonces, finalmente, tenemos dos fuentes de contaminación: los tanques sépticos, porque muchos se construyen con materiales deficientes, con un diseño que ni siquiera es el adecuado, no se le da mantenimiento. Cuando se hacen las limpiezas de los lodos, ni siquiera nos aseguramos de que esos lodos se vayan a tratar en una empresa responsable. Muchas empresas lo que hacen es cobran barato y se llevan sus lodos y van y los vierten al río o hasta el mismo alcantarillado público, ¿verdad? Entonces, como ciudadanos tenemos esa responsabilidad de cerciorarnos, por un lado, que los sistemas individuales se construyan bien, y en cuanto exista esa disponibilidad de alcantarillado sanitario,
que nos conectemos inmediatamente para garantizar que las aguas residuales se están tratando de la mejor manera posible. El proyecto de la AIA es un proyecto sumamente importante, es costosísimo, por eso lo están haciendo en etapas, y nosotros en la empresa, desde ya hace poco más de 10 años, empezamos a desarrollar el proyecto de saneamiento ambiental, que es el proyecto equivalente de la AIA, pero en la zona de Heredia. Entonces, ya este proyecto tiene todos los diseños listos, todos los trámites están al día, y estamos trabajando ahorita en la consecución del financiamiento. Pero paralelamente a toda esta parte técnica y financiera que hemos venido trabajando, hay una parte de educación y de sensibilización. Entonces, tenemos un plan de comunicación, no solamente para informar sobre los avances del proyecto a nivel de instituciones, sino también para llegar a las comunidades y educar. ¿Por qué? Porque mucha gente ni siquiera sabe cómo se tratan las aguas residuales. Y en la primera parte de esta conferencia vimos la importancia de proteger las zonas de recarga y ese derecho que tenemos de exigir que el agua llegue en las mejores condiciones a nuestro tubo. Pero, ¿qué pasa una vez que abrimos el tubo, que nos bañamos o que le damos el uso que requerimos para el agua? Mucha gente ni siquiera sabe dónde está el tanque séptico, no sabe a dónde van sus aguas residuales. Entonces, así como tenemos un derecho al agua potable, también tenemos una responsabilidad de gestionar las aguas residuales de una manera correcta. Entonces, esa parte de sensibilización hay que llevarla a todas las comunidades, es muy importante. Y una vez que este proyecto esté listo, tanto las siguientes fases del proyecto de la AIA como el de la SPH, es muy importante que la gente tome conciencia y conecte todas las aguas residuales de sus viviendas al alcantarillado sanitario. De esta manera nos vamos a garantizar de que las aguas se van a tratar bien y vamos a empezar a ver cambios positivos en la recuperación de la vida acuática y ribereña de los ríos, ¿verdad? En este momento es sumamente triste y yo creo que estamos tan acostumbrados a ver los ríos sucios, llenos de espumas, llenos de residuos sólidos también, que ya ni siquiera nos fijamos, o sea, son décadas de ver los ríos en ese estado. Entonces, nosotros hemos venido midiendo estos contaminantes en algunos de los ríos para que cuando este proyecto empiece a funcionar podamos ver cuál ha sido la mejoría en la calidad de los ríos. Y también otro aspecto que me parece muy importante es que las demás instituciones se comprometan, especialmente las municipalidades y algunos ministerios, en contribuir con el avance de este tipo de proyectos, no solo de la AIA y de la SPH, sino también de municipalidades y de ASADAS, ¿verdad? La AIA maneja cierta cantidad de acueductos y de ciertas zonas urbanas y también rurales, pero existen un montón de ASADAS con sistemas más pequeñitos, pero que también están generando aguas residuales y que ni siquiera se está considerando ese aspecto. Entonces, es muy importante que todos los funcionarios que trabajan en las municipalidades y en otras instituciones, en lo que compete a contribuir con el desarrollo de este tipo de proyectos, se pongan la camiseta y colaboren para que podamos mejorar en este aspecto. Vamos a ver, ahora sí, gracias. Voy a hacer un cierre a nivel de redes sociales para que luego ustedes tengan la posibilidad de hacerles algunas consultas a los presentes. Si usted en estos momentos nos está siguiendo o lo hizo durante toda la mañana en las distintas redes sociales, ya sea de la empresa de servicios públicos de Heredia o bien de la Universidad Nacional, y tiene alguna duda sobre el tema de saneamiento, los invitamos a que nos hagan la consulta al siguiente correo electrónico: saneamiento@esph-almedio.sa.com, y ahí vamos a tener la posibilidad de brindarle respuesta. Incluso es José Daniel o este servidor el que les da la respuesta.
Entonces, a nivel de redes sociales, les damos el agradecimiento por habernos acompañado durante esta mañana y por respeto a las personas presentes, vamos a tener la posibilidad de recibir unas cuantas consultas para conversar de los temas que hemos tratado esta mañana. Muchas gracias por seguirnos a través de las redes sociales. Ya nuestro compañero Christopher Camacho nos va a brindar la posibilidad, si tienen alguna consulta,